Les saludamos desde Canal UCR, este canal que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. En esta ocasión vuelvo a tener el placer de tener con nosotros al director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, el profesor Max Soto, mi distinguido colega, con quien hablaremos un poco del entorno del mundo en este año que termina y las perspectivas para el año 2014. Regresamos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Bueno, está previsto que crezca moderadamente la región, en torno a un 3% promedio, con ciertas variaciones de país a país, con unos países que van a crecer más, como Argentina, Paraguay, Uruguay, países que dependen de las exportaciones de alimentos en particular, otros menos como los del Caribe o México, una situación intermedia de Brasil en torno a un 2.5%, Centroamérica algo más de 4% en promedio. La región ha estado aplicando políticas de distinto tipo, bastante diversas. Hay países que mantienen una estabilidad macroeconómica sin tacha, otros que tienen algunos desequilibrios y otros que frente a esta incertidumbre, esta volatilidad, han variado sus tasas de interés, las han aumentado, las han reducido, han adoptado políticas fiscales más o menos agresivas. En todo caso, es un panorama que uno puede calificar como uno que se caracteriza por una inflexión, porque también hacia adelante van a tener que adoptarse medidas para impulsar sobre todo la inversión y aumentar la productividad, que creo que es el gran desafío de la región en el futuro. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el profesor Max Soto sobre el entorno de la economía en estas circunstancias, y volveremos un poco al formato en el cual conversaremos ambos, pero Max va a hacerme algunas preguntas para que yo me refiera a la reunión de otoño del proyecto LINC, del cual a nombre del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas yo soy miembro del proyecto. Muy bien, muchas gracias, don Juan Rafael, por la invitación, y me parece que es muy oportuno que tengamos esta conversación precisamente por lo que usted dice, que acaba de participar en esta reunión de este importante proyecto en el que se analiza lo que está ocurriendo en el mundo y, más importante todavía, qué es lo que se espera, ¿verdad?, que ocurra en los distintos bloques económicos y países. Y siendo Costa Rica un país que depende en muy buena medida de lo que ocurra en el vecindario, en el inmediato y en el poquito más lejano, pues creo que a todos nos interesa muchísimo compartir, ¿verdad?, con ustedes ese conocimiento de qué es lo que podemos esperar. Tal vez podríamos organizar las respuestas suyas, sí, señor, de manera que podamos ir cubriendo los distintos o las distintas zonas geográficas que afectan el desempeño económico de Costa Rica de alguna u otra manera. Tal vez comenzando con nuestro vecino del norte, digamos, Estados Unidos, que es el país que más influencia tiene tanto en la parte comercial como en flujos de capital, la inversión extranjera. Y pues para nadie es un secreto que Estados Unidos ha estado todavía batallando para superar, ¿verdad?, la recesión del 2008-2009. Lo ha hecho con mejor suceso que Europa, pero aún así pues tiene elevadas tasas de desempleo y problemas políticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos esperar
don Juan Rafael, de Estados Unidos, qué va a pasar con el crecimiento económico, con la parte fiscal, qué podría ocurrir con los flujos de capital, con las tasas de interés, etcétera, ¿verdad? Que tengan algún efecto directo o indirecto en nuestra economía. Bueno, tal vez la primera nota es que este es el periodo, la recesión más prolongada y más profunda que se ha dado, y bastante más que todas las demás. Buena parte de la explicación proviene de que afectó al sistema financiero, a diferencia de otras crisis que ha habido al sector financiero de Estados Unidos, pero también una señal que ya usted la ha mencionado un poco, es que la salida es variopinta, es de distintas coloraturas. Un día hay buenas noticias y al día siguiente hay unas que no son tan buenas, y el que sigue también buenas, y un par de días más también, pero hay señales no armónicas, ni se ha vuelto a una tasa de crecimiento muy alta. Tal vez una de las cosas que sí conviene recordar es que como economía madura, la economía de Estados Unidos nunca nunca no existe, pero sería extrañísimo que pudiera alcanzar una tasa de crecimiento arriba del 6%, cosa que es usual para economías como Corea o como China. Más bien están arriba de ese nivel. La de Estados Unidos, si está creciendo al 4%, realmente está creciendo de manera robusta. El tema es que anda en semáforo en verde y rojo, pero más verde. Digamos, hay una claridad de que la economía está enrumbando hacia una recuperación. Uno de los temas es digamos, la venta de viviendas y el consumo de los hogares, que hacia la parte del año se recupera, pero también hay que reconocer que, y usted lo mencionó muy bien, que hay temas fiscales y hay temas monetarios involucrados. El tema fiscal es que hay un desacuerdo entre el gobierno más bien entre los dos partidos, entre el republicano y el demócrata, y el republicano está tratando de conseguir problemas en otro ámbito de las políticas públicas, del cual no hablaremos, el ámbito de la salud, y a través de eso está presionando lo que se llama el techo de la deuda, y entonces eso estuvo a punto de cerrar el gobierno. Si el cierre se diera, eso causaría un regreso a una recesión que no duraría mucho, duraría lo que el gobierno esté cerrado, pero parece absolutamente inusual que cualquier gobierno en cualquier país del mundo cierre, y más en un país del tamaño y de las características del gobierno de Estados Unidos. Y ese escenario no es imposible, es poco probable, y además en las medidas que se tomaron no garantizan que en unos meses más no se va a regresar a esto. Este es un tema no de los economistas, este es un tema de los políticos manejando toma y daca en esta circunstancia. El tema monetario es que, como parte de la recuperación, el Banco Central de Estados Unidos, conocido como la Fed, está a punto de retirar parte de los esfuerzos cuantitativos, o sea, compra bonos de manera sistemática, y una vez que deje de hacer eso, es posible, las tasas de interés en Estados Unidos van a subir. Cuando las tasas de interés en Estados Unidos suban, eso va a causar, como usted muy bien lo dijo, un cambio de dirección en los flujos de inversión extranjera directa e inversión de cartera entre el primero y entre los países emergentes, de los cuales de alguna manera nosotros vamos a la cola, y el primer mundo. Por otra parte, ya hablaremos luego de Europa, pero ahí de nuevo hay una noticia agridulce, porque esta circunstancia se ha postergado
¿Pero por qué se ha postergado? Porque el enfermo todavía no puede caminar, pero todavía no pega carreras. Cuando el enfermo esté en condiciones, el enfermo de la economía de Estados Unidos, esté en condiciones de pegar carreras, entonces le van a quitar la vía que le va dando oxígeno y otras cosas, que es lo que está haciendo el Banco Central. Ahora, siempre en Estados Unidos, el premio Nobel Krugman hace poco escribió un artículo en el que criticaba bastante acremente la política fiscal restrictiva, ¿verdad? Y incluso señalaba algunas estimaciones de la misma Fed de que esa restricción fiscal, que está mejorando la situación fiscal, pero según ese estudio le está restando crecimiento a Estados Unidos y significando un trillón de dólares anuales, ¿verdad?, por varios años. ¿Qué opinión le merece este dilema, ¿verdad?, de una política fiscal contractiva frente a una política monetaria muy expansiva en un contexto en el que Estados Unidos todavía no alcanza ni siquiera el 2% de crecimiento? Bueno, la política fiscal estrictamente es expansiva, lo que pasa es que es expansiva con moderación. Y la política monetaria está dentro del ámbito de una cosa que ustedes los economistas llaman la trampa de la liquidez, que es que ya con una tasa de interés muy cercana a cero, de 0.25% de tasa de interés, y esto es realmente eso, es decir, la tasa de interés es anual, una cuarta parte de un 1%. Entonces, es decir, realmente, en algún sentido, regalan el dinero. No, la tasa de interés no puede bajar más, entonces el Banco Central está con las manos atadas, pero el gobierno en el ámbito fiscal no está. Pero eso, y tal vez antes de irnos al corte, eso lo podemos ver mucho mejor en el caso de Europa, donde ahí la contracción fiscal ha sido tremenda y Krugman está con razón muy enojado con los gobiernos europeos, y el único que medio recibe un pequeño golpecito en el hombro es Super Mario Draghi, el presidente del Banco Central, que finalmente bajó las tasas de interés, pero tampoco puede hacer mucho, y nosotros no haremos mucho más hasta que el canal nos invite a regresar. Bueno, en este año México desafortunadamente ha caído en un proceso de desaceleración que tradicionalmente sucede cada cambio de gobierno, que es cada 6 años, y con el cambio de administración la economía volvió nuevamente a repetir su historia. Tenemos una desaceleración del crecimiento económico que, si bien le va a México, yo creo que tendremos un crecimiento de apenas 1% comparado con un casi 4% del año pasado. Las perspectivas para futuro, básicamente a partir del 2014, van a depender básicamente de si realmente se aprueban las reformas que el gobierno está planteando, y que algunas de ellas ya han sido aprobadas parcialmente en el Congreso mexicano. Las predicciones que traemos a esta reunión del Proyecto LINC, del Centro de Predicción Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, dan como dato concreto para el crecimiento de la economía española en el 2013, de hecho, un decrecimiento de menos 1,3. Esa es nuestra predicción. Para el año que viene, sin embargo, la predicción nuestra es del 0,9 incremento, crecimiento. Y para el 2015 ya se situaría en niveles superiores al 1%, aunque lo que estamos viendo es que no solo para España, sino para toda Europa, hay recuperación al fin, pero recuperación bastante débil. Las cifras que otros centros de predicción, por ejemplo, justo antes de esta reunión, el Fondo Monetario Internacional ha hecho predicciones en concreto para España,
que mejoran las predicciones anteriores y que se acercan bastante a las que yo digo. El Fondo Monetario dio también un menos 1,3 para el año y para el crecimiento del año que viene un 0,6, algo menos que nosotros. Pero estamos, por un lado, en una situación que es de recuperación, pero una recuperación muy débil que no sabemos si se consolidará en los próximos años. La verdad es que nuestras predicciones para años posteriores indican que va a subir hasta el 2, incluso el 3% en 3 años, en un periodo de 3 años. Pero es difícil decir mucho más al respecto. Continuamos, amigas y amigos, con el profesor Max Soto. Don Juan Rafael, terminamos precisamente tocando algo de Europa, entonces me gustaría que tal vez profundicemos un poco más, porque es una situación en la que ha habido un sobreendeudamiento de las empresas, en el que ha habido una, política monetaria muy importante para tratar de rescatar, digamos, a las empresas y salvar al sistema financiero. Y después de Europa, brincar, terminar tal vez con algunas observaciones sobre Asia, sobre todo China y Japón, ¿verdad? Y si nos da tiempo, tal vez en el vecindario sur de América del Sur. Así que tal vez, ¿qué está pasando en Europa? ¿Qué podemos esperar sobre todo? Bueno, en Europa podríamos decir que si en algún lugar Keynes estaba muerto, es en Europa. Realmente no entendieron que el gasto público podía impulsar el empleo y realmente les hubiera hecho mucho bien a todos los ministros de Hacienda de la Unión Europea el haber leído a Keynes. Hay una pequeña salvaguarda que podría haberse dicho, que es que al haber adoptado 11 de ellos una moneda común, ellos estaban preocupados por la estabilidad de una moneda que no era una moneda conocida, es una moneda que empezó con este siglo, y entonces la credibilidad de esa moneda les preocupaba tanto que no se fijaron en lo que estaba ocurriendo en sus entornos. Finalmente, la caída de la actividad llegó a tales puntos que empieza a crecer, e incluso los países mediterráneos, que son los que vienen más lentamente creciendo, podrían todavía con tasas de crecimiento negativas este año, pero en el último trimestre podrían tener unos chispazos de positivo que se va a mover muy lentamente hacia el año entrante, entre otras cosas porque de nuevo el Banco Central Europeo no compra directamente deuda de los gobiernos, y los bancos centrales de cada país son para todos los efectos como si fueran museos, no pueden comprar deuda del país. Entonces el país no puede realizar una tarea de las que Keynes sugería. Peguemos un salto rápidamente a Japón por contraste. El nuevo primer ministro de Japón vino muy keynesiano, y entonces cambió el gobierno, cambió el presidente del Banco Central, y entonces pasaron de una tasa de inflación negativa que tenía unos 4 años de tener tasa de crecimiento de los precios negativa a tasa de crecimiento positiva. Y uno diría, pues eso no está muy mal. No, es que cuando la inflación crece 1%, cuando pasa de negativo a 1%, eso es congruente con un entorno en el que sí tenía limitaciones fiscales, porque el gobierno de Japón en el ámbito fiscal tiene una deuda que sobrepasa el 100% del Producto Nacional. 200%. Exactamente. Entonces, el límite de poder hacer una política expansiva fiscal es también muy centrado. Japón tiene una situación muy complicada
con toda una generación. Usted y yo, don Max, seríamos jovencitos en el entorno del mercado laboral japonés. Japón está lleno de gente mayor que nosotros, que además sigue viviendo, es el país que tiene la longevidad mayor del mundo, y casi no hay jovencitos. Y entonces la parte de la pregunta es, ¿quién trabaja ahí? Además no llegan vecinos de los países del norte de Centroamérica a ir a trabajar. Entonces Japón es una economía complicada. Saltemos rápidamente a China. China cambió de gobierno. El nuevo gobierno está tratando de definir cambios estructurales, pero está tratando de que el consumo vaya a impulsar un poco más el crecimiento, y están tratando de sostener un poco la inversión. Parte de lo que en China es un problema es que los chinos ahorran una cantidad tan grande que el gobierno ha podido hacer enormes inversiones de cosas atinentes y no atinentes, pero a los chinos todavía les cuesta mucho tener una acción importante de consumo, y el consumo puede apoyar el crecimiento de la economía nacional, sobre todo porque los chinos se dieron cuenta de que no pueden depender de las exportaciones cuando la economía mundial entró en niveles donde tanto Europa como Estados Unidos casi no crecían, y entonces si casi no crecían, parte del problema era hacia dónde... Claro, ahora tal vez para aprovechar los últimos minutos y partiendo de China, esa desaceleración de China, que claro, estamos pasando de 10 a 7 y pico %, tiene un efecto sobre la demanda de materias primas internacionales y en consecuencia también sobre los precios de esas materias primas, que son en buena parte las que producen algunos países de América Latina. ¿De qué manera entonces se afecta a América Latina en un contexto en el que el espacio para actuar fiscalmente se ha reducido también? Excelente pregunta, don Max, y usted acaba de explicar por qué algunos países de Sudamérica están teniendo problemas. El precio, buena noticia para nosotros, el precio del petróleo está básicamente estable, e incluso por algo que no comentaremos, que es el uso intensivo de gas natural en Estados Unidos, eso mantiene bastante control sobre el precio del petróleo. A nosotros nos es buena noticia, pero es mala noticia en México, es mala noticia en Argentina, en Brasil, es mala noticia en Venezuela, es mala noticia en Ecuador, y entonces luego Chile, que es un gran exportador de minerales, tiene también problema, y nosotros tenemos problema de que el tiempo se nos acabó, con lo cual tenemos que decirle a las amigas y amigos que esperamos que en las mismas circunstancias y tiempos nos acompañen la semana entrante en un programa que haremos con el mismo interés, y esperamos que así sea para ustedes. Gracias, don Max. Muchísimas gracias.